Bueno, entonces ayer se hizo más o menos una introducción a lo que son los arrays o vectores o arreglos de una dimensión, con lo cual este nuevo tipo de datos lo que nos permite es agrupar lo que normalmente haríamos en muchas variables. Entonces, para definirlo necesitamos, igual que antes, el tipo de dato, en este caso int. Vamos a poner el nombre de la variable como lo hacíamos antes. Y ahora entre corchetes vamos a poner la dimensión que va a tener el arreglo. La dimensión es básicamente la cantidad de espacios que nosotros vamos a querer disponer o tener disponibles dentro de esta nueva variable. Ujú. Entonces, en principio se define así. Este valor tiene que ser una constante en general. Como bien dijo el profe, en algunos compiladores esto puede ser una variable de tipo entero, pero en la mayoría de los compiladores se requiere que esta sea una constante. Entonces, lo que se Ah, suele hacer es declarar de forma global o de forma local. Declaramos una constante de tipo entero y en este caso le llamamos n y le damos el valor que tenemos. En este caso, después de este punto, tendríamos una variable que se llama vector que nos permite guardar 5 valores adentro. El tipo de estos valores sí o sí van a ser de tipo entero. Un vector o un array no nos permite mezclar tipos de datos. claro. Entonces, ¿se le podría poner otro tipo de datos, por ejemplo, double Claro, si nosotros quisiéramos guardado? guardar todos valores double, le ponemos double, vector 2, por ejemplo, y también queremos 5 elementos y lo definimos así. Entonces, esta es la definición básica, es lo mismo cuando nosotros ponemos int n, porque sabemos que, digamos, lo va a ingresar el usuario, por ejemplo, o por cualquier otra cosa. Pero también vimos que podemos definir una variable y asignarle un valor directamente. Claro. Esto también se puede hacer en los vectores y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a poner double vector 3 y acá me olvidé de la dimensión y le vamos a asignar los valores. Los valores se asignan con la llave, las llaves, y acá adentro vamos a poner los valores separados por coma. Entonces ponemos 0.5, 1, 3.1, 2 y 5, por ejemplo. Tenemos los 5 valores. Eh, Acá en este caso, ayer en la clase se vio que se puede omitir la n, pero sí o sí nos va a tener que quedar. En este caso lo podríamos definir así, sin dimensión, porque lo estamos asignando. Entonces, Claro. la cantidad de elementos que nosotros le vayamos a asignar va a ser el tamaño que se va a definir acá. Después, también lo que podemos hacer es ponerle un tamaño más grande acá y utilizar solo una porción de ese vector que nosotros queremos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Claro. Si nosotros le asignamos una menor cantidad de valores que su dimensión, automáticamente se hace cero el resto, ¿no? Sí, eso por definición. De hecho está en una de las clases, creo, del profe. No sé si lo dijeron ayer, pero si nosotros lo creamos con un tamaño de 5 y le asignamos, por ejemplo, el valor 0.5 nomás, cuando nosotros recorramos el vector y lo imprimamos, nos va a imprimir 0.5, 0, 0, 0 y 0. Claro. ¿Y cómo hago para llamar a determinado espacio del vector? Bien, para llamar a determinado espacio del vector se hace de esta misma forma.
nosotros, por ejemplo, queremos imprimir el espacio 0, que es el primer espacio del vector, entonces ponemos cout y ponemos vector y el espacio que nosotros queremos en este caso es el espacio 0. Mm, Entonces, de esta forma, con el índice, accedemos al valor, digamos, llamando al nombre de la variable y el índice nos va a devolver el valor. Llamar esto es de igual forma si nosotros acá con esta definición de variable pusiéramos n directamente. sí, ya. Bien, hay algo que tienen que saber que no se puede hacer un cout de un vector sin pasarle la dimensión, eso les va a dar un error. Para imprimir los valores de un vector, ustedes los tienen que recorrer uno por uno a los valores e irlos imprimiendo. No entendí lo que quisiste decir con eso. Bien, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Dale. Supongamos que, bueno, vamos a definir acá un tamaño, le vamos a llamar n y le vamos a poner 5 como estábamos hablando recién. Y acá vamos a crear un vector de tamaño 5 y le vamos a asignar, por ejemplo, de paso vamos a ver lo que pasa cuando le asignamos menos valores de la dimensión. Para imprimir un vector nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no podemos llamar directamente al vector, lo vamos a poner acá. Y como pueden ver, acá nos imprime esto. No sé si alguna vez lo vieron, pero esta es la dirección en memoria del vector. Se los explico más o menos rápido, pero no lo tienen que saber a esto. Un vector, como digamos nosotros tenemos acá los espacios disponibles del vector, lo que se guarda en la variable es la referencia en memoria a este primer valor. Entonces, cuando nosotros accedemos a la posición 0 de ese vector, vamos a acceder a este espacio en memoria en concreto, que es el primero que acá lo imprimimos. Ahora, cuando nosotros ponemos 1, es ir a este espacio en memoria, ir al siguiente, por eso el 1. Entonces, en ese caso, accedemos a esta posición. Y así con el resto de números, digamos, cuando ponemos el 4, que sería el quinto elemento, sería ir a esta posición, 4 más adelante y tenemos este valor. Es decir, estos valores del vector están todos uno al lado del otro en la memoria RAM. ¿Se entendió eso? Sí, Bien, entonces, para imprimir el valor que tiene el vector, tenemos que definir sí o sí acá la posición que nosotros queremos. Entonces, si le ponemos vector 0, en este caso nos va a estar imprimiendo el valor 1. Entonces, como les decía, para imprimir un vector completo, lo que nosotros tenemos que hacer es un bucle. Definimos i desde 0, que es la primera posición del vector, la hacemos ir hasta justo antes del tamaño. Esto lo pueden hacer menor que y el tamaño, o menor o igual al tamaño menos 1. Y vamos a ir incrementando i de 1 en 1. Vamos a poner esto acá y acá en vez de 0 le vamos a poner que imprima el lugar i. Entonces ahora si lo ejecutamos nos va a imprimir uno por uno los valores del vector. Bien, ¿cómo podemos hacer para imprimirlo, digamos, como nosotros lo vemos? Digamos, yo quiero imprimir un corchete, acá el otro de cerrada, le voy a agregar un salto de línea al final y acá lo que vamos a hacer es que si el valor i es menor a 4, esto es para el anterior valor, es decir, para la posición 3,
4 sería la última posición, lo que vamos a hacer es imprimir una coma. ¿Se entiende esto? No, yo no entendí lo que querés hacer. Bien, ahora lo vamos a ver cuando lo ejecute. De Dale. todas formas, si te das cuenta, acá lo que estoy imprimiendo es un corchete. Después, recorro el vector, imprimo Ah, el ya. valor del vector. En este caso va a imprimir 1. Y pregunta, si es menor a 4 en esta primera iteración y es 0, así que esto sí se va a ejecutar, va a imprimir una coma. En la segunda iteración va a imprimir el segundo valor, es decir, la posición 1, nos va a imprimir el 2. Esto se sigue cumpliendo, entonces va a imprimir una coma, después va a imprimir el 4, una coma, el 0, una coma, el último 0, y en este caso la iteración lleva la i igual a 4, entonces esto no se cumple, esto no se ejecuta y salta a esta línea de acá y nos imprime el corchete. Ah, ya entendí. Bien. Entonces lo ejecutamos acá. Y bueno, yo acá le dejé este salto de línea acá. A ver si. Bueno, entonces acá para repasar vimos que para crear un vector necesitamos definir el tipo de dato que vamos a guardar dentro del vector y le tenemos que pasar la constante que nos define la cantidad de espacios que va a tener el vector. Se puede inicializar el vector, para eso necesitamos las llaves y los valores van a ir separados por coma. Si nosotros especificamos menos valores del tamaño que tiene el vector, el resto de los valores se van a asignar como 0. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si nosotros creamos un vector y no le asignamos nada a este vector, esto es idéntico a lo que pasaba si nosotros definimos una variable así. No sabemos qué es lo que tiene adentro. ¿Está bien? No pasa... Bien. No pasa como en este caso que los valores se asignan a 0. Si nosotros queremos recorrer este vector 2, de hecho lo vamos a hacer así. Acá me tira un error. En realidad es un warning, pero no lo tengo configurado, no me lo deja. Bueno, en este caso me lo está dando porque no estoy utilizando esta variable. A ver, ahí está. Esta también lo voy a comentar. Y ahí está. Los valores que nos imprime son cualquier cosa, no son 0. Yo estoy recorriendo el vector este, como no lo inicialicé, no tiene ningún valor. Ahora nosotros podemos hacer esto. Y ahora sí, los valores que tiene son 0. Bueno, eso es básicamente todo lo que tienen que saber de vectores. Bueno, siempre o generalmente se recorren con bucles for. Se puede hacer con bucles while o do while. De hecho, todos los bucles son equivalentes. Pero es mucho más común verlos con bucles for. Bueno, este era bastante simple. Bueno, la variable a inicializa en el valor -1. Entonces, voy a tener que cambiar esto. Ahí está. La variable a empieza con el valor -1. Se llega a este bucle for, con lo cual ahora temporalmente vamos a tener una variable n que empieza en el valor 2. Este bucle se va a ejecutar siempre y cuando n sea menor o igual a 9. Hay que tenerlo en cuenta y n va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces, como sabemos que va a ir aumentando de 1 en 1, lo que podemos hacer es hacer 9 menos 2 y esto nos da que se ejecuta 7 veces el bucle. ¿Eso es correcto? Sí. Bien. Entonces, como se ejecuta 7 veces, nosotros sabemos que acá a le va a ir sumando en cada iteración 1. Entonces, en definitiva, a le va a terminar sumando 7. ¿Eso se entiende?
Sí. Bien, entonces 7 menos 1 nos da 6. Este es el valor en este punto del código. Esto se destruye, ya no vive más n porque solo vive adentro del bucle for. Ahora se crea una nueva variable n para el segundo bucle y se Y inicializa, si en el for ¿sí? anterior, en vez de decir menor igual, hubiera tenido el menor, ¿cómo hubiera sido el cálculo? Y en ese caso el último valor es el 8, entonces 8 menos 2, 6. Bien, ¿Se entiende? Vos te fijas cuál es el último valor que va a tener claro. n acá. Mm, En este caso el último que cumple con la condición esta es el 9, pero si fuera n menor que 9 va a ser el 8. sí. Bien. Bueno, entonces entramos al segundo bucle for. N empieza en 6. Esto se va a ejecutar mientras n sea mayor que 2. Y en cada iteración n se va a ir dividiendo en 2. Es decir, va a pasar del valor 6 al valor 3 al valor 1. En este caso, el valor 1 ya es un número que no cumple con esto. Entonces, este bucle se va a ejecutar dos veces, cuando tenga el valor de 6 y cuando tenga el valor de 3. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces en cada iteración lo que se le hace a A es restarle el valor de n. Entonces, en definitiva, se le va a restar 6 y se le va a restar 3. Entonces, 6 menos 9 nos da menos 3. Este es el valor final de A. Bien. Eh, Evaluar el resultado por pantalla del siguiente algoritmo. Bueno, nos dice que cantidad máxima de operaciones es 8, cantidad de operaciones es 0 y valor es 1. Mientras la cantidad de operaciones sea menor a la máxima cantidad de operaciones, cantidad de operaciones más igual 1, es decir, se le va a ir sumando de uno en uno. Esto se va a ejecutar siempre, entonces la cantidad de veces que se ejecuta este bucle es 8. Eso supongo que se entiende, está bastante claro. Entonces nos pregunta si el valor es menor a 5 y mayor a 0, se va a ejecutar esto. Bien, lo que quiero que vean acá es esto de acá, que recién te lo explicaba vos, Lucila. Fíjate la altura a la que está la llave esta. Bueno, no lo voy a poder hacer bien derecho, pero podés ver que esta llave está a la misma altura que esta llave. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces sabes que todo lo que esté para la derecha de esa línea que acabo de dibujar está dentro de este Ujú, while. claro. Bien, entonces acá valor tiene el valor 1 inicialmente, entonces esto sí se cumple. Vamos a poner acá valor. Inicialmente tiene el valor 1 en la primera iteración, cantidad de operaciones vale 0 en la primera iteración, después pasa a valer 1 y el valor pasa a valer 2, y así hasta que cantidad llegue a 8. Cuando cantidad llegue a 8, el valor este va a ser 9, si no me equivoco. El continue lo que hace es, digamos, dejar de ejecutar esto, digamos, como les marqué recién. Todo esto está dentro del while. Ahora, cuando se llega a la instrucción continue, lo que se hace es saltar a la siguiente iteración del while. Esto no se ejecuta, ¿está bien?
¿Y no se vuelve a evaluar en el while, ahí en lo que tiene entre Sí, sí, paréntesis? sí. Digamos, o sea, esto, digamos, salta acá. Claro. Sigue la siguiente iteración. Es como si hubiese terminado todo el código dentro del while, pero sin haberlo terminado. Bien, entonces al tener este continuo acá, lo que pasa es lo siguiente. Voy a eliminar esto acá porque no me sirve. Y cuando el valor llega a 4 es la última vez que esto se ejecuta, entonces el último valor va a ser 5. Y esto ocurre cuando cantidad es 6. Entonces cantidad de operaciones es 6, esta es 8 Cantidad de y operaciones creo hasta que acá. sería 5. Sí, tenés razón. No, sería 4. Sí. Porque esta empieza en 0, esta empieza en 1, entonces está esa diferencia Claro. ahí. Gracias. Entonces ahora cantidad de operaciones estaba en 4 en esta ejecución. Salta al continuo, salta a la siguiente iteración. Cantidad de operaciones vale 4, entonces entra, pasa a valer 5. Acá el valor no es menor que 5, entonces a este if ya no se va a entrar más. Ahora nos pregunta si valor es mayor a 0, valor va a ser igual a menos valor. Entonces acá valor pasa a valer menos 5. Ahora nos dice valor igual a valor menos 1, entonces pasa a valer menos 6. Y nos pregunta si valor es menor a menos 15, salir del bucle. Esto no se cumple, entonces volvemos al while. La cantidad de operaciones era 5, entonces esto se sigue cumpliendo. Pasa a valer 6. Esto no se ejecuta, valor no es mayor a 0, entonces esto no se ejecuta. Y acá le va restando un 1, entonces menos 7. Esto no se cumple, entonces volvemos a entrar al bucle, esta vez con el valor 7. Acá se cambia el valor de 7, se le resta 1 acá. Como tiene el valor de 7, entramos de nuevo al bucle, se le suma 1, entonces queda en 8. Llegamos a esta parte, a esta parte de acá, y el valor queda en menos 9. Esto no se cumple, entonces volvemos acá, pero 8 no es menor que 8, entonces finaliza la ejecución y el resultado es menos 9. ¿Se entendió? Bien. Sí, quedó mucho más claro. Yo Bien. en Sí, este, sí, se entendió. a mí me tocó este mismo, pero con números diferentes y no podía sacarlo. Bueno. Sí, hay que tener en cuenta, yo me hice un poco de enredo porque generalmente lo que tiendo yo a ver primero es cuántas veces se ejecuta el bucle. Pero bueno, acá teníamos estas cosas acá que me complicaban un Claro. poco. Bueno, hagamos este. Eh, Acá tenemos A, B y C. A empieza en 5, B en 4 y C en 0. Este es muy parecido al que vimos en la clase. Mientras A sea menor a 3B, se va a cambiar el valor de C. Bueno, el valor de A acá es 5. El valor de 3B es 12. El valor de C va a ser 2 por A más B. Entonces esto sería 18. Nos dice que mientras B sea menor que C, a C se le va a ir restando 3. Entonces B tiene el valor de 4 y C el de 18. El valor de C va a ir restando de 3 en 3. Entonces esto tenemos 15, 12, 9,
6 y 3. Este va a ser el último valor que cumpla. Entonces cuando termine el bucle, el valor de C va a ser 3. Todo lo vamos a borrar. Entonces acá asignamos el valor de A como A más C más 1. Entonces A pasa a valer 9. Volvemos acá a la ejecución de while. Ahora A vale 9. 9 es menor que 12, entonces entramos. Ahora C se le vuelve a asignar 2 por A más B, con lo cual esto es 26. Mientras B sea menor a C, se le va a ir restando de 3 en 3. Entonces tenemos 17, 14, 11, 8, 5 y 2, el último valor. Entonces acá le asignamos, esto vamos a poner acá, le asignamos a A el valor de A, o sea 9 más 2 nos da 11 y 1, 12. Entonces volvemos acá con el nuevo valor que es 12. 12 es menor o igual, entonces entra al bucle. Y de nuevo asignamos el valor de C como 2 por A más B. A más B es 16, entonces este valor es 32. Entra acá al bucle, de nuevo a ver que restándole de 3 en 3. Entonces tenemos 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5 y el último valor es 2. Entonces acá nos quedan 2. El nuevo valor para A es 12 más 2, 14 y 1, 15. 15 no es menor que 12, entonces el siguiente bucle del ciclo while no se ejecuta. Entonces salimos acá y tenemos que imprimir A más B más C, con lo cual esto nos da 15 más 4, 19 más 2, 21. Lo pueden ver, les paso el link por el chat. Y si no, lo ven de acá. Si quieren, lo hacen y me dicen cuando lo tengan o las dudas que tengan y lo vemos. Si le tenés que asignar, te dice, crea un programa que almacene los 5 primeros números mayores a 0, es decir, del 1 al 5, en un vector. Entonces lo inicializas con esos valores o los asignas como quieras. Te dice que utilices la constante global tamaño para el tamaño del vector. Y después recorriendo el vector, esto recuerden que lo hacemos con un bucle for, tenemos que imprimir los valores según lo siguiente. Si el valor es par, se deberá imprimir el valor al cuadrado. Y si el valor es impar, se deberá imprimir su valor al cubo. Entonces acá en la ejecución vemos como que la salida es 1 porque es impar, después 4 porque es el valor 2 al cuadrado, 27 porque es el valor 3 al cubo, 16 porque es el valor 4 al cuadrado y 125 porque es el valor 5 al cubo. ¿Está bien? No hace falta crear un for para cada uno. Lo puedes hacer en el mismo. Recuerda que puedes utilizar un if adentro de un for. Sí, sí, lo hacemos. Bueno, si quieren lo hacemos directo y el próximo lo intentan hacer. Bueno, entonces lo vamos a hacer directamente acá. Nos dice que tenemos que utilizar la constante global para definir el tamaño del vector. Como sabemos, los valores que vamos a guardar son de tipo entero, entonces le vamos a poner b y le vamos a pasar el tamaño
que es la constante que tenemos definida globalmente. Y los valores que le vamos a ingresar son los primeros 5 valores. Y ahora nos dice que recorriendo el vector, para esto necesitamos un bucle for. Vamos a crear una variable i que empiece en 0, que es la primera posición del vector. Y vamos a llegar hasta la variable tamaño, en este caso, hasta el valor anterior. Y vamos a ir sumando la i de 1 en 1 en cada iteración. Entonces, ahora nosotros acá adentro vamos a tener del valor 0 al 4 para i. Lo que tenemos que hacer es, en este caso, lo que tenemos que chequear es que si el valor que está guardado, en este caso, es par, entonces vamos a acceder a ese valor y vamos a preguntar si es par. Si es par, entonces lo que tenemos que hacer es imprimir ese valor elevado al cuadrado y le vamos a agregar un espacio. Y en el caso de que sea impar, lo que tenemos que hacer es imprimir el valor pero elevado al cubo. Entonces, si ahora enviamos esto acá, nos da el valor que se espera, que es el mismo que sale en la consigna. ¿Está bien? Nos dice, crea un programa que solicite al usuario que ingrese 10 números y los almacene en el vector entrada. Esta variable ya ha sido definida en el programa principal. Acá la tenemos definida. Entonces el programa deberá imprimir en pantalla todos los números del vector que sean mayores o iguales a 15. Por ejemplo, esta es la entrada del usuario, en la cual si vemos los valores mayores a 15 son 20, 25, 31 y 100, que son los que nos imprime en la salida. No sé si quieren hacerlo ustedes o quieren que lo hagamos Sí, juntos. Alexis, ¿Sí? no sé si me puedes ayudar porque armé un programa, pero me sale error y no entiendo lo que tengo que corregir. Bien, a ver. Claro, acá el error es el de las llaves, los signos del cout. Vos estás poniendo las del sein para el cout. Entonces ahora lo ejecutamos y digamos, te da bien, pero falta agregarle acá el espacio, porque si te fijas acá, lo que espera es los números separados por un espacio. Entonces ahora si lo ejecutamos, el valor es el esperado. Bien, esto que estás haciendo acá no es viable porque, digamos, si yo te doy un vector de 100 lugares, vos deberías poner 100 líneas para hacerlo. ¿Cómo cambiarías esto para hacerlo más fácil? Con un for. Ajá. ¿Querés editarlo ahí mismo? Sí, ya lo hago. Ok. Ahí en ese caso que vos pones menor a 10, lo mejor sería poner menor a tamaño, que sabes que es el tamaño máximo, o sea, el tamaño que va a tener el vector. Igual en el segundo for que tenés ahí, también en vez de usar el 10, puedes referenciar a la constante que tenés definida globalmente. Ah, sí, tienes razón. Ya lo cambio. Bueno, entonces ahora si lo ejecutamos debería dar exactamente lo mismo. Acá voy a tabular esto. Como ves ahora las 10 líneas que tenías vos, las reemplazaste por solo 2 líneas. Y en el caso de que el vector haya sido de muchos más lugares, vos hubiese reemplazado la cantidad de espacios del vector por solo 2 líneas, con lo cual es por una parte mucho más legible y por otra parte más fácil para vos para, digamos, entender el programa. ¿Está bien?
Sí, se entendió. Bien, entonces esta es una forma de hacerlo. De hecho, si leemos bien la consigna, está bien porque, bueno, en realidad no es tan explícito en esa parte, pero directamente lo que podrías hacer es mover este if acá. Vamos a poner las llaves. Entonces este for lo podemos eliminar y si corremos esto nos da el mismo resultado. En este caso lo estamos imprimiendo directamente. De hecho, el hacerlo así nos podríamos hasta sacar el vector de encima, pero no es la idea del ejercicio. Así que como lo hiciste recién, estaba bastante bien. De hecho, acá yo lo hice de otra forma, como Ine nos había preguntado si podíamos hacerlo con un while y un if adentro. Yo acá lo que hice fue definir una variable i que tiene el valor 10 en un principio, o sea, la variable del tamaño, y puse mientras i menos menos, esto no sé si lo entienden bien, pero lo que podemos hacer es moverlo acá abajo, que es exactamente lo mismo. Ahora sí, mientras i tenga un valor que es verdadero, esto quiere decir distinto de 0, lo que vamos a hacer es restarle 1 ahí y vamos a pedir que nos ingrese ese valor. Entonces, el primer valor que nosotros vamos a estar ingresando va a ser el elemento 9 del vector. ¿Está bien? Porque empezó la i en 10, acá se le restó 1, entonces nos queda 9, entonces acá ingresamos el elemento 9. Después, cuando llegue acá el while, cuando i vale 1, acá se le resta 1, entonces vamos a estar ingresando el elemento 0. Y cuando vuelva acá, i va a valer 0, entonces esto no se cumple y salta al for. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Ahora en el bucle for, como nosotros lo ingresamos al revés al vector, es decir, desde el final hasta el inicio, yo tengo que crear un bucle for que vaya desde el último elemento hasta 0 y que le reste 1 en cada caso. Acá esto está mal. Esto debería ser así. El último elemento es el 10 menos 1, es el 9. Y vamos a ejecutarlo cada vez que y sea mayor o igual a 0. Y le vamos a estar restando 1. Entonces el primer elemento, como dije recién, va a ser 9. Va a comparar el valor que tiene con el 15, que es el de la consigna. Y si es mayor o igual, lo va a imprimir. Entonces si ejecutamos esto, nos va a dar bien. Y por ejemplo a este bucle for lo podemos volver a hacer con un ciclo while, como decía Ine de hacerlo. Voy a comentar esto y vamos a armar el while. Como arriba lo cargamos al revés, eso tenganlo claro. Acá lo que vamos a hacer, ahí le vamos a volver a asignar tamaño. Ahí está. Porque, digamos, después de este bucle, la i quedó con el valor de 0. Entonces nosotros ahora queremos volver a empezar desde el último valor. Como vale 10, este i menos menos, que acá yo lo puse abajo, es exactamente lo mismo ponerlo acá. Ya les voy a explicar bien. Lo que vamos a hacer es esto directamente. Vamos a ejecutar. Y como ven, también todos los tests.
Entonces este bucle for de acá se puede reemplazar por este while. Este y menos menos que está acá en la condición, que es exactamente esto mismo de acá, lo que hace es cuando llega al while, pregunta por el valor de i, como es un post decremento, se utiliza el valor actual de i. Entonces, cuando i vale 1, acá, el while se ejecuta, pero justo después de que entra el while, se ejecuta el post decremento, entonces i queda valiendo 0, y acá se evalúa el elemento 0 del vector, ¿se entiende? Bueno, entonces ahí llegamos a lo que nos decía Ine de hacer un while con un if adentro, pero esto no es tan común. Generalmente cuando tenemos que recorrer vectores, en vez de utilizar un while, lo que hacemos es utilizar un for. De igual forma, esto que yo hice acá, en vez de ingresarlo de atrás para adelante, lo podemos cambiar. Sí, con un while porque tenés que manejar una variable por fuera y tenés que hacer un par de cosas como hacer en el mismo cuerpo del while, digamos, modificar la variable de la cuenta. En cambio en el for, a esa modificación la tenés acá en la misma línea del for, así que es un poco más simple de leer. Bueno, como les decía, esto de acá lo podemos cambiar y en vez de ingresarlo al revés, digamos, yo acá lo hice con el, lo voy a mover esto acá, ya que lo entienden, lo voy a sacar. Y en vez de inicializar i en tamaño, lo voy a inicializar en 0. Y acá al final voy a hacer i más más. Entonces acá el while este tiene que ser while i menor a tamaño. Y ahora tenemos que resetear la cuenta de i. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Como empieza en 0, acá chequeamos que el elemento 0 sea mayor o igual a 15. Y acá miren esto, nosotros podemos hacer esto. Y acá obviamente el menor a tamaño. Ejecutamos esto, nos debería dar bien. Bien, me parece que estamos con un bucle infinito. Y 0. Ah, bien. El problema es que esto acá no se puede hacer. Porque si no entra el if, digamos ese i más más no se ejecuta. Entonces lo saco del if para que en cada iteración se ejecute. Entonces ahora sí, esto nos debería dar bien. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora los valores en el vector se están guardando desde el primero hasta el último como corresponde normalmente. Bien, en este caso el i más más este de la línea 13 sí se puede poner acá, porque la línea 12 siempre se ejecuta. Entonces ahora lo ejecutamos y nos da bien el ejercicio. Esto lo pueden hacer siempre y cuando sepan que digamos, esto se va a ejecutar siempre que lo necesiten en el bucle. En el caso que yo lo puse acá, como esto estaba dentro del if, cuando el if no se cumplía, digamos, y nunca cambiaba el valor, entonces que entraba en el bucle infinito y no salía y por eso me dio la ejecución, llevó más del tiempo esperado. ¿Se entendió? Son algunos truquitos por ahí que se suelen utilizar en los bucles, pero bueno. Vamos al ejercicio 3. Nos dice, escribe un programa que solicite al usuario un número indefinido de valores enteros hasta que el último valor ingresado sea menor a 0 o se llegue al límite de 10 valores. Guarde los elementos en el... Bueno, otra vez me equivoqué ahí.
en el arreglo vector que se encuentra definido en el programa principal. El programa deberá imprimir todos los valores ingresados por el usuario. El programa en ningún caso deberá imprimir el valor negativo si es que se ingresó uno. Dale, Ine, nos vemos. Después les paso la grabación. Entonces acá vemos la entrada y la salida son los valores de la entrada, excepto el número negativo. Bueno, entonces lo que nos dice es que le vamos a solicitar un número indefinido de valores o hasta que se llegue a la constante n, que es 10. Entonces a esto sí lo vamos a hacer con un while. Dentro del while vamos a vamos a crear la variable que nos va a ayudar a llevar la cuenta. Lo que vamos a imprimir es, esto lo voy a cerrar, ingrese el elemento y acá vamos a imprimir y los dos puntos y el salto de línea. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pedirle que se ingrese el elemento y. El programa no acepta valores negativos, ¿no? Sí, ¿O eso sí? lo vamos a ver Sí. ahora. Eh, o sea, apenas ingrese un valor negativo, se tiene que cortar esto. Entonces, Mm, acá vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a mover el while abajo y esto vamos a hacer un do. Y ahora vamos a decir mientras i sea menor a n y el valor actual del vector sea mayor o igual a 0. Claro, si es menor a 0, esto debería cortar. Y si se llega al valor límite, digamos en este caso estaríamos en el 9, esto se volvería a ejecutar. Bien, hay que modificar la variable i acá. Bien. Ahora ya tenemos todos los valores guardados en el vector, los que vaya a ingresar el usuario. Entonces ahora deberemos recorrer el vector este. Entonces vamos a crear un for. En este caso lo vamos a hacer llegar hasta el valor anterior que llegó i, porque si te fijas cuando i acá vale 9, que es el último elemento del vector, acá se suma 1, entonces llega a 10. Entonces en ese caso, creo que está bien así. Bien, acá hay que hacer esto, porque acá nosotros ingresamos el elemento i, pero acá a i le sumamos 1. Entonces el valor que nosotros recién agregamos en este punto del código está en i-1. ¿Está bien? ¿Se entiende sí, eso? eso te estaba por decir. Bien. Entonces, acá hay que chequear esto, que me parece que con i está bien. Claro. Y vamos a, perdón, esto es j. Y ahora sí, vamos a imprimir el valor de AJ. Y le vamos a dejar un espacio. Ahora ejecutamos esto. Y nos está imprimiendo el valor negativo. Entonces hay que cambiar algo que en definitiva, si no me equivoco, es ese límite de ahí. Y ahí lo tenemos, 3, 4, 6. Ahora vamos a hacer que
tenga muchos más valores de 10, total eso. Ahí imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces está faltando 1, No entendí por qué 3, le restaste uno en el por. me falta el 7. Porque en este caso, eh, digamos, si nosotros no lo ponemos a este menos 1, Ujú. cuando se ingresa un valor negativo, y acá quedo con el valor siguiente. ¿Se entiende eso? No. Bien. Nosotros acá ingresamos, por ejemplo, en la posición, lo vamos a anotar. Nosotros entramos acá en la posición A3, por ejemplo, en el cuarto lugar. Y nosotros le ingresamos un menos 6. Entonces acá el i es igual a 3. Acá en esta línea el i pasa a valer 4. Entonces es por eso esto que estamos utilizando acá. El i quedó en 4, pero nosotros ingresamos 3 valores. Sí, el 0, el 1, el 2. Y el cuarto valor, la posición 3, es el que tiene el negativo. ¿Está bien? Sí, ahora está. Ya. Bien. Hay que chequearlo bien ahí a estos límites. Pero digamos, el i siempre nos queda uno mayor al tamaño que llegamos a ingresar. Ahora veamos el caso en el que el i llega al valor 9. Digamos, si acá nos llega, digamos, el while se va a ejecutar acá cuando el i valga 9. Vamos a venir acá, vamos a ingresar el valor 9 y acá i nos va a quedar en 10. 10 no es menor que n, entonces esto se corta la ejecución ahí. Entonces acá el i nos va a quedar valiendo 10, con lo cual, claro, acá sí tenemos que utilizar el i porque vamos a llegar hasta el 9. ¿Está bien eso? O sea, cuando el usuario ingrese los 10 valores y ningún negativo, acá vamos a tener el i en 10 y nosotros tenemos que ir hasta el 9, con lo cual esto está bien así. Sí, Pero cuando el usuario ingrese un negativo, nosotros tenemos que ir hasta el i menos 2. claro. No, hasta el i menos 1. Mm, No, hasta el i menos 2. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a poner Bueno, sí, vamos a poner un negativo acá directamente, el resto de la entrada no importa. Bien, si llegamos hasta el i, pasa que acá lo estamos haciendo menor que, ese es el tema. O sea, ya le estamos claro. restando 1. Bien, entonces hay que chequear ahí cómo sacamos este valor de acá. Una de las formas más simples es agarrar y preguntar si el valor, el vector A, J es mayor a 0, perdón, mayor o igual a 0. En ese caso lo imprimimos. Entonces el bucle no lo cambiamos y si lo ejecutamos, listo, el valor desaparece. Claro. Sí, ya entendí. Bien, entonces en el caso de que ingrese los 10 números
sin ingresar ningún negativo porque este menos 3 está más allá del límite. Nos imprime 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, con lo cual está bien. Acá en esta parte me sale como que hay un error. No sé, no sé si la A puedes ver. ver, En el for, en el incremento. dale. ¿Querés que te pase el enunciado? Eh, dale, que creo que sé cuál es, pero Era no el me dio otro que la había de idea. series. ¿Cómo? Eran dos ejercicios de series. Este es el segundo. Ah, entonces este no me tocó a mí. Bueno, básicamente tienen que hacer 1/1 más 1/1 por 2 más 1/1 por 2 por 3, dependiendo hasta el número que vos le ingresaste, incluyéndolo. Sí. ¿Qué número de ejercicio es? El 26. Sí, es este. Sobre el factorial te decía que lo tenéis que dividir. Bueno. Ingrese n que define la suma de la serie propuesta. Entonces n puede ser 0. Y acá vos estás haciendo tabla S igual a 0. Empezás desde 1 y vas hasta S. Y en cada iteración, no entiendo por qué estás haciendo esto acá. Porque supongamos y vale 2, Sí. entonces sería 2 por i más 1, o sea, 2 por 3. Ajá. Eh, Ah, no estaría mal, sí. el tema, claro, el tema acá es que estás Ah, yendo en el S también creo principio que está de menor a mal. S. Vos No, deberías ir hasta N. sí, Y acá el I debería ser sumando de uno en uno. ¿Está bien? sí. Bien, ahora el S vos le tenés que sumar 1 sobre el factorial de I. ¿Está bien? Sí, no sé qué Entonces, significa factorial, pero... el factorial es el simbolito de admiración, digamos. Si vos tenés Ah, 3 factorial, esto es exactamente lo mismo que 3 por 2 por 1. no sabía que eso era igual. Bien. Sí, esto lo dan en análisis. No sé si la estás cursando. Sí, pero, De hecho, creo que lo deberían dar en intro a la mate. sí, pero no, Pero no vi bueno, eso todavía. vamos a poner acá una nueva variable que sea el factorial. Y la vamos a inicializar en 1. Entonces acá lo que vamos a hacer es un for y ¿Por vamos qué a poner double? int. Porque después la voy a dividir. En realidad no importa si lo hacemos en entero o en double, pero como la Claro. voy a dividir quiero que esta variable directamente sea en double en vez de... O sea, lo que yo voy a hacer después es 1 sobre esta variable. Ah, Y sí. eso quiero que me dé en double, por eso. Bien, entonces vamos a empezar en J en 2 directamente. Vamos a ir hasta I.
y vamos a irla sumando de 1. Entonces ahora el factorial por igual j. Claro. Menor o igual. Entonces, cuando acá estemos en la i3, el factorial va a empezar en 1, j empieza en 2, entonces acá va a ser 1 por 2, 2. Después, como diste en 3, acá j vale 3, entonces 2 por 3, 6. El factorial nos queda en 6, ¿está bien? Sí. Bien, entonces ahora a ese le tenemos que sumar 1 sobre el factorial. No sé si tenés por ahí la entrada que le ponen algunos de los tests. Sí, ahí, Así lo ahí, probamos. ahí te digo. Eh, un 4. Tiene que dar 1.70833. Habría que poner el fix. No, que ¿No? Ah, son 5 valores los que da. O sea, con tener la variable en double ya es suficiente. bien. Bien, el Mm, tema acá es cómo calculas este factorial, digamos, que es ese de la consigna. A ver. Claro, te pones X y el signo de admiración, entonces en cada uno de los denominadores de la serie lo tenés ahí. Entonces, cuando es 4 tenés que hacer 4 por 3 por 2 por 1 y te da el valor, que es eso lo que estamos haciendo acá en este bucle for. ¿Me podrías explicar de nuevo cómo funciona el, el factorial? ¿Qué es lo que hace ahí? El factorial es básicamente, vos agarras el número original del factorial y el factorial se define como el valor este, que es el inicial, por el factorial del número anterior. ¿Está bien? Sí. Entonces ahora necesitamos calcular el factorial de 4. El factorial de 4 se define como el número del factorial por el factorial del anterior. Entonces el Sí. factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es 1. Es 1 directamente. No, yo le voy a poner 1 por 1, pero es 1 por definición este valor.